Bienvenidos a la primera sesión del ciclo de conversaciones sobre el pasado, presente y futuro de la fiesta en Gran Canaria, de este proyecto Bailar la Ciudad. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto al Cabildo de Gran Canaria como al CCA, así como a los técnicos del centro, por todo el apoyo prestado para la realización de este proyecto. Asimismo, también me gustaría agradecer al público y a los participantes que se han desplazado, algunos desde más cerca, otros desde más lejos, pero que se han desplazado igualmente, para participar en esta conversación. Contamos hoy en esta primera sesión con Liliana Ramos, que viene de Tenerife, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Estudios Europeos del College of Europe, así como en Fotografía por la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia. De Valencia también. Hace 2 años que volvió a su isla natal y coordina actualmente el Fotoclub Canarias y es parte de la organización del encuentro de fotografía 2913. Además, su trabajo personal gira en torno a las nociones de identidad y territorio, como en su libro autopublicado en 2020, Atlanticidad. Contamos también para la sesión de música con Alba Gil Aceituno, que toca el saxofón. Se graduó en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria en 2016 con premio extraordinario de las enseñanzas profesionales y ese mismo año fue galardonada con el primer premio de jóvenes intérpretes organizado por la Banda Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente se trasladó a los Países Bajos a cursar el grado de jazz que terminó en 2020. Actualmente es parte de proyectos como la Gran Canaria Big Band, Tamarae, así como Sumurrut, Amaguk y Don't Cut the Tree, de los que es cofundadora. En 2021 presentó su proyecto en solitario Aguairo, con influencias del punk rock, pop, hip hop y folclore canario. Y sin más, doy ya paso a la charla de Lilia. Comentar que el procedimiento va a ser la charla de Liliana Ramos. A continuación, sin solución de continuidad, vamos a comenzar la conversación en la que esperamos que participe no solo Alba, no solo yo, principalmente yo no, sino ustedes también. Vale, muchas gracias. ¿Funciona? Ahora sí. Uy, vale. Guay. Nada, pues primero gracias a todos y a todas por venir, también a la gente de Bailar la Ciudad, el equipo, por invitarme a venir para acá, por tener la valentía de invitar a una chicharrera a Gran Canaria. Y nada, yo imagino que una de las razones por las que me han invitado es porque el pasado está muy presente en mis trabajos, en mis proyectos artísticos. Y bueno, como el caso que comentaba Víctor, ¿no? del libro Atlanticidad. Entonces nada, voy a hacer como primero, la primera parte va a ser cómo enfoco yo el pasado en mi proyecto y la segunda parte pues lo voy a acercar un poco al tema que tratamos en Bailar la Ciudad, que es las fiestas y la música y la tradición en Canarias. Entonces lo primero que quería decir es que para mí la identidad y la tradición son conceptos y elementos mutables que están en constante cambio. Lo que pasa es que suceden en unidades de tiempo que no podemos percibir en el corto plazo, ¿no? Sino que nos vamos dando cuenta según va pasando el tiempo, pero no es algo que permanezca ¿no? imperturbable al paso del tiempo y de las sociedades en las que vivimos. Ese trabajo de volver la vista atrás, creo, y luego también lo hablaremos con Alba porque también lo trata en su música, ¿no? Como acaba de comentar Víctor, es un trabajo que nunca es igual porque viene condicionado por el lugar temporal y espacial que habitamos, ¿no? No solamente en cada época y cada persona, sino incluso en la vida de una misma persona. No vamos a ver el pasado igual a los 20 años que como lo veremos a los 30, que como lo veremos a los 40, a los 50 y así, ¿no? Y en mi caso hasta los 95 por lo menos, que es lo que pienso durar. Y entonces nada, en mi trabajo del pasado, a ver, para un poco explicarlo de esta manera, ¿no? Vendría a ser como una materia prima. Yo utilizo muchísimo el archivo, al menos en Atlanticidad y en otros proyectos artísticos, y para
compararlo un poco con cómo trabaja Alba y los temas que estamos tratando aquí, pues el archivo fotográfico en mi caso vendría a ser como un sample, ¿no? Y yo lo que hago es un sampleado en un libro, ¿no? En versión libro o en versión expositiva, lo que sea, ¿no? El archivo es interesante por varias razones. Primero, porque nos ayuda a cuestionarlo en sí mismo, a cuestionar esa foto, quién la sacó, por qué la sacó, por qué encuadro aquí y no encuadro en otro sitio. Puedo modificarla, puedo rayarla, puedo hacerle miles de perrerías, ¿no? Y con eso lo que estoy haciendo es encontrarle un nuevo significado. Estoy resignificando esa imagen, estoy creando un discurso nuevo. Con lo cual, pues eso, al final esa materia prima se convierte en otra cosa completamente diferente. A ver qué tenía por aquí. Eso también es importante porque es una manera de traer el pasado al siglo XXI, que es en el que yo vivo, ¿no? ¿Por qué tengo yo que negar que vivo en la época en la que vivo y que estoy atravesada por ciertas cosas, ¿no? Y que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que el feminismo, que es algo que a mí me atraviesa, pues me va a hacer interpretar ciertos eventos del pasado de una manera determinada, ¿no? A mí hay varias cosas que me interesan especialmente en mi trabajo, que son el sincretismo, la mezcla, los viajes de ida y vuelta, ¿no? En el caso de Atlanticidad es un trabajo que habla del imaginario compartido entre Canarias y el Caribe, por ejemplo. Pero para ser como más concreta les voy a explicar algo que me tiene como muy obsesionada, y yo siempre además hablo del pasado, pero cuanto más cerca de mi propia experiencia mejor, ¿no? O sea, utilizo mucho así queda mal decirlo, ¿no? Utilizo a mi familia. Utilizo historias familiares o me centro en ver cómo los grandes conceptos como la colonialidad, la migración, etcétera, pues atraviesan los cuerpos de las personas que tengo más cerca y al que al final pues son las más fáciles que puedo explicar, ¿no? Entonces hay un tema que a mí me tiene como muy obsesionada, pero que todavía no he hecho nada al respecto, que es la comida, ¿no? Mi familia materna es una familia muy grande del norte de Tenerife, de una zona rural que se llama Acentejo, la comarca de Acentejo, y siempre me gusta, ¿no?, como analizar que hay ciertos platos que son de origen indígena canario, pues la manteca derretida con gofio, el beletén, la tafeña. Hay platos que son de claro origen europeo, ¿no?, el bacalao, por ejemplo, en portugués. Hay platos que cocinamos que trajeron mis bisabuelos de Cuba cuando emigraron allí, que mi bisabuela los aprendió y los trajo a Tenerife. Hay platos venezolanos, las arepas. Hay platos incluso ya, ¿no?, de la globalización del siglo XXI, que yo, bueno, a mi abuela la quiero mucho, o la quise mucho, pero la pizza que hacía era infame, ¿no? Le ponía piña y cosas rarísimas. Pero bueno, toda esa mezcla no se puede venir en algo que aparentemente es tan banal y tan cotidiano y tan baladí como la comida. Y en especial había un plato que mi bisabuela aprendió en Cuba, que es el arroz con coles y costillas. Es arroz blanco, coles blancas y costillas de cerdo, ¿no? Pero según me fui haciendo mayor, aparte de pensar que era un plato tradicionalmente canario, que luego aprendí que no, mi abuela me explicó cuando ya era mayor que realmente ese plato, cuando mi bisabuela lo aprendió en Cuba, era un plato que no se hacía con costillas de cerdo, sino con carne de caballo. Lo que pasó es que al volver a Tenerife, en Canarias no se come carne de caballo, no es una carne que se suele consumir tanto a nivel cultural como porque no existe tanta cantidad de caballos como para comerla en carne. Y entonces me parece curioso cómo esas pequeñas mutaciones culturales, vamos a llamarlas así, ¿no?, de ida y vuelta constante que se van produciendo y que van haciendo que cosas que ni siquiera eran nuestras las acabemos considerando como propias, ¿no? Otro ejemplo, antes de pasar ya al tema música y fiesta, que va a ser el carnaval, es bueno, las santiguadoras canarias, ¿no? También hay un ejemplo que me gusta muchísimo de estas idas y vueltas y mutaciones culturales, además que son muy lentas en el tiempo. En el caso de una persona, bueno, la historia va así, ¿no? Hay un migrante canario que se va a Cuba, trabaja en los cañaverales cortando caña de azúcar, y bueno, tiene un compañero que es afrodescendiente y le comenta que tiene un familiar pequeño, un niño, que está enfermo con una hernia estomacal, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, esta persona le dice, bueno, yo soy
como líder de mi comunidad espiritual, ¿no? Y bueno, nosotros lo que solemos hacer es un ritual que consiste en poner los pies del niño en la corteza de un árbol, se hace un corte alrededor, si al año ese corte ha cicatrizado, el niño se va a curar, y si no ha cicatrizado, se tiene que volver a realizar, ¿no? Entonces, bueno, esta persona escribe a su familia en Tenerife y le dice, bueno, que alguien le diga a la santiguadora que tenga más a mano que me han dicho que esto funciona, ¿no? Pero hay un pequeño pero, y es que o bien esa persona no le dijo en qué árbol había que hacerlo, o si se lo dijo, ese árbol no existía en Canarias, y entonces se tuvo que hacer, pues que, no sé, optar por un árbol random, ¿no? Y entonces las santiguadoras pues optaron por elegir el drago como el árbol que se iba a usar para ese ritual, ¿no? Entonces me parece curioso, de nuevo, ¿no? Esa pequeña mutación cultural de viajes de ida y vuelta constantes, y eso como que me tiene muy obsesionada, ¿no? Y nada, en la segunda parte pues voy a hablar del carnaval para como intentar traer esta manera de pensar al tema que nos tocaba, que era la fiesta, el baile y la tradición en Canarias. Yo hace 2 años, en 2020, época de calima apocalíptica, incendios y todas esas vainas, dije, tengo que salir en carnaval porque va a venir algo peor y, y quiero que mi último recuerdo de fiesta sea guay. Y acababa de terminar Atlanticidad, que es un trabajo como muy intenso, muy personal, y dije, me voy a bajar una cámara compacta, analógica, al carnaval y a ver qué sale de todas las noches de fiesta. Incluso como que la adapté un poco a mi disfraz, me hice 2 disfraces, uno de detective privado y otro de guiri, como para acoplar la cámara dentro del disfraz y que la gente, ya que de por sí se presta, ¿no? Como el carnaval es el acto performativo por excelencia, pues se suele prestar, pues encima la cámara forma parte de mi disfraz, se va a prestar más todavía porque me va a seguir el juego. Entonces nada, salieron maravillas de ahí y yo dije, el año que viene tengo que volver a hacerlo. Ahí está, en un cajón, apartado ese proyecto, pero bueno, saldrá, volverá a salir. Pero bueno, sí que al principio, antes de que llegara la pandemia, dije, jolín, pues aquí hay chicha de la que sacar, ¿no? Pero es curioso como en el caso del carnaval no puedo ir a buscar en el pasado porque me parece algo como tan contemporáneo, donde ahora el carnaval, ¿no? Como que no hunde sus raíces demasiado atrás, o eso pensaba yo. Y dije, pues no sé, como que tengo esa deformación profesional previa por haber estudiado políticas, de acercarme siempre a algo teórico para hacer los proyectos. Entonces, Pablo Esteves, que va a venir la semana que viene, me dijo, tienes que leerte 2 semanas. ¿Qué día es? 24, vale. Pues tienen que venir porque Pablo es como un súper coco, es como, en teoría es un crack. Y me dijo, tienes que leerte esta tesis doctoral, que es de mi profesora de tesis, que se llama Marina Barreto, y ella hizo una tesis sobre el carnaval. En el año 92-93, cuando ella se sacó el doctorado. Entonces, nada, les voy a comentar algunas de las ideas que más curiosas me parecen sobre el carnaval y que, bueno, que hablan un poco de qué es lo nuestro y qué no es lo nuestro, de dónde viene, que esos viajes de ida y vuelta, etcétera, ¿no? Una de las primeras ideas de las que habla Marina es que el carnaval es una celebración ritual y como tal necesita un espacio en el que darse, ¿no? Entonces lo que habla es de una evolución en la que el carnaval realmente al principio, y las primeras crónicas que se tienen en Canarias de cuando se celebra el carnaval es a principios del siglo XVIII, en 1700, pues no se hacía en la calle, inicialmente se hacía en las casas y si eran gente de la élite, pues en asociaciones, en clubes privados, etc. De hecho se decía correr el carnaval, porque se corría el carnaval de casa en casa. Y entonces habla de la primera inversión, que es un concepto muy importante en el carnaval, que es la inversión del espacio privado al espacio público. Las casas, que normalmente son el lugar más privado que tenemos, se convertían durante unos días en espacio puramente público, donde bueno, las normas se saltaban completamente, ¿no? La segunda inversión de la que habla es la inversión de género, que creo que es, según cuenta ella, ¿no? Y que aparecen en las crónicas, es la inversión que aparece también desde el principio, ¿no? O sea, de toda la vida el hombre se ha vestido de mujer y la mujer se ha vestido de hombre. Y eso está como desde el principio de los carnavales, ¿no? Que además, tal y como se celebraban en esa época, pues eran algo más parecido a las mascaradas de Venecia o algo así, ¿no? Digamos, para que se hagan un poco la idea, porque realmente es algo que proviene de Europa. La segunda idea que me parece interesante es que este carnaval del que le estoy hablando cambia radicalmente en los años 60.
a través de la migración canaria a la zona del Caribe, y es cuando el carnaval se tropicaliza. Una de las características de esto es que, bueno, que aparte de que se acaba engullendo como propio, ¿no?, el carnaval, ese carnaval tropicalizado lo acabamos engullendo como si fuera una tradición propia y un signo de identidad puramente canario, cuando, ¿no?, realmente inicialmente no es así, es el boom de la música salsa. Y me hace mucha gracia porque esta tesis, que está hecha en el 92-93, ella dice que la música salsa está considerada como marginal y de clase baja. Y bueno, me hace mucha gracia porque ¿cuál sería hoy en día la música marginal de clase baja? El reggaetón. De hecho, casi que la salsa ha pasado a ser como una música de culto, ¿no? Realmente. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Porque ella hizo la tesis en el 92, justo hace 20 años. ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años? Bad Bunny, música de culto, quizá, no lo sabemos. Todo puede pasar. De hecho, uno de los conceptos de los que ella habla, de un antropólogo que se llama Bruno Net, es la reelaboración comunal. Y lo que quiere decir es que ella se refiere a las canciones populares en las que justamente, ¿no?, algo que consideramos tradicional o inmutable realmente va cambiando, porque es la propia gente la que va cambiando las estrofas y la letra de la canción según, no sé, según vaya evolucionando el propio pueblo en el que viven, las cosas que vayan ocurriendo, etcétera, etcétera. Y a mí me hacía mucha gracia ese concepto de reelaboración comunal para la playlist que se pone todo el mundo en carnavales, ¿no? En los años 90 pues eran ciertas canciones, ¿no? Oscar de León, ¿no?, Celia Cruz, etcétera. Poco a poco se fue metiendo Marc Anthony y ya hemos ido metiendo Despacito de Luis Fonsi, Bad Bunny, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo, son cosas que no son inmutables y que esa reelaboración comunal la hacemos entre todos y todas y se acaba convirtiendo en tradiciones o en parte de nuestra propia identidad, ¿no? Otra de las inversiones de la que habla son la inversión del orden social. Básicamente son los grupos subordinados los que toman el control de la calle durante ciertos días. Lejos de ser algo que cambie totalmente el orden establecido, ella habla de que más bien el carnaval se ha utilizado como una vía de escape para la frustración tanto individual como colectiva de un pueblo, y que lo que acaba haciendo es garantizar y legitimar la continuidad de ese mismo orden establecido, ¿no? Es como decirnos: tomen mis niños unos días para que ustedes desfasen, pero para que luego el lunes vuelvan otra vez a las 7 de la mañana a trabajar, se hayan desfogado un ratito y con esto ya les valga, ¿no? Pero realmente no invierte del todo, no llega a invertir del todo ese orden establecido, ¿no? Otra característica de ese carnaval que aparece en los años 60 es la desaparición de la música tradicional o el folclore canario, que realmente está como muy presente en todo el resto de fiestas institucionales, religiosas, etcétera, etcétera, pero que es curioso que en el carnaval parece que desaparece, ¿no? No hay rondallas en el carnaval, no suele haber ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, incluso a la adición de nuevos elementos, y en el caso de, por ejemplo, del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pues yo creo que la introducción de la gala Drag Queen en el 98 pues es súper importante, y yo creo que de hecho ya se considera también como algo muy propio, tradicional, o que no concebiríamos, digamos, el carnaval de Las Palmas sin la gala Drag Queen, ¿no? Y con lo que les voy a dejar, te lo voy a dejar así como una bomba, o sea, suelto, para que nos ayude a reflexionar y también pues se vayan a casa pensando. Ella hace una serie de preguntas en uno de los párrafos que a mí me parece como el resumen perfecto de esto, ¿no? Y al final dice, bueno, ¿qué somos en Canarias entonces? ¿Somos un conglomerado cultural? ¿Somos una suma aditiva de rasgos? ¿O somos una configuración donde la adopción de los elementos a través de la aculturación viene acompañada de la disolución del contenido, ¿no? Es decir, ¿estamos sumando cosas que no son nuestras y las hacemos todo un batiburrillo? ¿O realmente estamos cogiendo cosas, quitándole su significado inicial y dándole otro? ¿Qué es lo que somos realmente, ¿no? Y la última frase, que ya es la bomba, para mí es cuando dice: este tipo de procesos muestra la relación desigual entre tradiciones dominantes y tradiciones dominadas. Y creo que ahí es realmente donde está la chicha y donde pues tenemos que seguir pensando y seguir investigando todas estas cuestiones. Así que les dejo con eso. Muchísimas gracias, Lilia. No me pasé, ¿no? No, está perfecto de tiempo, perfecto de contenido. Pasamos ya a la conversación. No sé si quieres empezar a hablar tú, Alba,
¿O quiere alguien del público comenzar haciendo alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Empezamos nosotros. ¿Quieres empezar tú? ¿Sí? Sí. Si quieres empezar tú también, increíble. Mejor. Mejor. Vale, pues sí, me parece interesantísimo todo lo que has comentado y todo lo que has hablado del carnaval, de la tesis de Marina Barreto. Y a mí me salta una pregunta que es ¿hasta qué punto no son todas las culturas así? En esas preguntas que sacabas al final, ¿hasta qué punto no son todo conglomerados de adiciones que se van haciendo progresivamente, pero todas las culturas? Y luego quería comentarte algo en relación al tema del archivo, que a mí tengo como historiador, que también soy, pues me parece interesantísimo, y después de leer Atlanticidad con menos detenimiento del que me hubiera gustado, pero que me pareció una obra interesantísima y que le recomiendo a todo el mundo que si pueden accedan a ella. Quería preguntarte, ese acceso a las fotografías de archivo, a fotografías muy antiguas, se relaciona muy bien con la reapropiación de la tradición, pero también con un concepto de tradición que no se entiende únicamente como recuperación de la memoria o rememoración, sino como proyección hacia el futuro. Es decir, la tradición tal y como la planteas sería una recuperación de la memoria proyectada siempre hacia el futuro, que es de alguna manera lo que también se pretende con este proyecto, y compensar esos espacios públicos y recuperar tradiciones propias, pero siempre de una manera constructiva. No sé si va muy por ahí lo que tú planteas. Yo que se sudo todo lo que me acabas de preguntar. A ver, la primera parte, pues podríamos hacer miles de tesis doctorales sobre eso, donde la gente opine también. Yo creo que sí, que al final es un conglomerado. Lo que pasa es que cada vez más yo creo que se da y es más evidente como la lucha esa que decía en la última frase que habla Marina, que es la relación entre la cultura dominante y la dominada. Y cada vez con la globalización la cultura dominante aprieta más fuerte, ¿no? Y a veces incluso nos es difícil diferenciar cuál es esa cultura dominante y cómo nos está comiendo terreno en algunas cuestiones, ¿no? Y hace poquito había un post de este perfil de Canarias Resiste en Instagram, que está muy guay, y justamente hablaba de eso, ¿no? Como no es una cuestión de... Creo que justamente hablaba sobre el habla canaria, ¿no? O sea, no es una cuestión de defender que esto ha sido así siempre o que no, sino es una cuestión de... Hay una cultura dominante que está intentando, ¿no?, minusvalorar, digamos, o limar lo que yo soy y cómo soy, ¿no? Y luego de la segunda parte, yo creo que sí, como decía al principio, claro, estamos muy condicionados en ver el pasado desde el momento, el lugar, ¿no?, el espacio temporal en el que vivimos. Entonces nunca la vamos a ver igual y siempre vamos a intentar proyectar lo que nos gusta, lo que nos parece interesante o los cambios que le podemos aplicar para tener esa tradición proyectada al futuro como nos gustaría tenerla, ¿no? Venga. Gracias, Lilia, por toda la conversación. La verdad que me ha encantado, y también como intentando llevarla a lo que he planteado para hoy, lo que quiero plantear también para pues, futuras creaciones o en lo que estoy trabajando musicalmente. Que por supuesto también sucede lo mismo de que se juntan muchos tipos de música aquí. A veces también parece que la salsa o ritmos como el son cubano también parecen nuestros, que al final en las verbenas pues es lo que estamos escuchando muchas veces, y te vas fuera y suena y estás en casa y no es para nada, no para nada, pero que no es de aquí. Entonces es algo muy interesante, pero a la vez se hace difícil como poder introducir elementos de la música canaria como muy específicos. Muy difícil. Además, pues de la cultura guanche, pues ya sabemos cómo terminó todo. Y especialmente con la música, como pasa en muchas culturas, no había un micro ahí para grabar lo que sucedía. Claro. Entonces es muy difícil, hay teorías, entonces todo lo que se puede hacer, hay también teorías que se pasan un poco a lo mejor. Pero a mí me encantaría seguir andando en eso y investigar un poco, poder introducir y aprender de todo ello.
Ahora mi idea cuando Pablo pues, me invitó para participar en este proyecto, encima el pasado me parecía lo más difícil, te pasaste, pero fue un reto que además era eso, como que quiero seguir investigando en ello, así que fue muy guay como darle vueltas y ver qué podía hacer. Y como era de la fiesta, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue más justo lo que dijiste, de que ha desaparecido el carnaval, ¿no? Como las rondallas, la música de romería, que también dices, ¿cuánto tiene de canario esto? Obviamente viene muchísimos elementos pues, de la península, de otros, también pues, de Latinoamérica. Pero cogí un par de canciones que he hecho como, ya lo explicaré después un poquito mejor, pero he hecho como, porque creo que hay dos maneras de, o al menos como lo afronto yo, es como coger temas tradicionales o estructuras de temas tradicionales y pasarlos a un estilo propio, que es lo que he hecho con 2 canciones, o al revés, como tener temas propios compuestos por mí y añadirles elementos, que ahora hay una herramienta muy útil que han hecho los compañeros que estuvieron aquí hace un par de semanas, los de Mestura, que han hecho un compilatorio de samplers de música tradicional, tanto de percusión, que lo ha hecho Aníbal, de tambores, herreños, gomeros, de chácaras, como del Rancho de Ánimas, que tuve la suerte de poder venir aquí al taller impartido, que eso también es un elemento del folclore que dices, ¿cómo llegó esto a suceder? Relacionado con la religión, pero de manera también pagana, con instrumentos loquísimos, con espadas, y como que todos esos elementos que al final pues, se han hecho parte de la cultura, pues poder utilizarlos ahora, a día de hoy, y que no pues queden en algo meramente histórico, que siga siendo nuestro, me parece algo precioso y que creo que quiero seguir haciendo. Y no tuve mucho tiempo de investigar en ello, pero en uno de los temas propios que traigo pude sacar uno de los samplers, en concreto el de pandero ritual, que además me encanta cómo se llama, que es un pandero que se usa en el Rancho de Ánimas para marcar el pulso, que es súper trance, con un montón de cascabeles y la verdad que tiene un sonido increíble. A ver si lo pueden identificar, seguro. Y nada, seguro que muchas cosas que aportar. A ver, animo al público, quien quiera participar, sí, que levante la mano y les acercamos el micro para que podamos hacer que esta conversación no sea únicamente entre nosotros 3, que podemos estar aquí hablando toda la tarde y toda la noche, pero eso lo dejamos para después, cuando estemos ya con la música de Alba. Pero ahora estaría bien que participasen también, no sé si ustedes quieren decir algo también. Aprovecho, te lanzo una pregunta, Lilia. O sea, ¿de qué manera crees que lo que diferencias entre cultura dominante, ya me meto en el fango, cultura dominante y dominada, ¿crees que es un proceso consciente o que es como algo que va pasando, digamos, entre los límites entre lo que va consumiendo la sociedad, lo que se va generando desde varios focos, no sé, de industrias culturales francesas, americanas, asiáticas? O sea, ¿cómo ves ese proceso de dominancia? No sé cómo llamarlo. BDSM cultural. Otra pregunta sesuda, que esto es para todos, no solo para mí. A ver, yo creo que también tiene mucho que ver con el privilegio, ¿no? Ahí podríamos abrir el melón de la apropiación cultural, y ya, venga, otro melón más que abrir. Rosalía, tal. No, pero sí tiene mucho que ver con el privilegio, ¿no? O sea, esto es una pregunta para Pablo también cuando venga dentro de 2 semanas. Pero quizás no es lo mismo que una persona, a ver cómo lo puedo explicar, ¿no? Un migrante canario se vaya a Cuba, está en contacto en el cañaveral de la caña de azúcar con personas afrodescendientes, a lo mejor, ¿no? Pille algo, lo traiga, lo empiece a mezclar, ¿no? Como el caso de la santiguadora, y eso se vaya como mezclando en ese mismo, más o menos mismo nivel, que, pues eso, pues un caso actual de música de una persona que es blanca, cis, heterosexual, y que coge elementos de una cultura subalterna
lo mezcla, tiene marketing, tiene el privilegio de que su voz se escuche, de vaciarlo de contenido, de aculturizarlo y de hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí es donde está esa diferencia entre cultura dominante y cultura dominada, es la cuestión del privilegio, ¿no? Y eso es difícil darte cuenta porque... Claro, claro, es como difícil darte cuenta hasta que empiezas a leer otras cosas y a escuchar otras cosas y decir, mierda. Y ya todo lo ves así. Y ya empiezas todo lo empiezas a criticar y dices, oh, pues ya, pero esto me gusta, pero mierda. Y así, y es un bucle eterno. Yo creo que va por ahí, pero bueno, no sé, que la gente participe también, que digan qué es lo que creen ellos. Finalmente la cuestión es que es un proceso puramente ideológico, ¿no? En el que hay una ideología dominante, que es la que posee la industria cultural y la que al final, dirigiéndose a nosotros de determinadas maneras, condiciona inconscientemente, ¿no? Al final uno no es plenamente consciente porque si lo fuera, de algún modo lo rechazaríamos, pero uno va asumiendo y va adoptando determinado tipo de elementos que muchas veces se quedan con nosotros y que incluso a veces llegamos a considerar como si efectivamente sí que fueran nuestros, cuando vienen claramente de fuera y muchas veces impuestos. No nos damos cuenta, pero sí, yo creo que el mecanismo es totalmente inconsciente. No sé si alguien del público quiere participar reflexionando, no es necesario que pregunten, pueden soltar una reflexión, a lo mejor piensan que sí que es consciente. El reggaetón, por ejemplo, funciona al revés. O sea, el reggaetón apropia del hip hop, ¿no? Yo de música no controlo tanto. Esa pregunta para Alba. Excepto porque la imposición, de alguna manera, del reggaetón actual también está mediada por la industria cultural. Es una apropiación imperial de algo que podía haberse visto como una posible venganza, ¿no? Creo. Sí, dale ahí. Hola. Ahora sí. Dios, qué vergüenza ahora. Sí. que hay como conceptos que a mí, yo no soy tan sesudo, pero como cosas que están pasando aquí. Pero hay conceptos como que son más sutiles para mí, porque, por ejemplo, hablando de la música folclórica canaria, mi padre toca instrumentos canarios y al final mi reflexión es como no para de ser una repetición de cosas que yo no sé muy bien de dónde vienen y de repente se habla como de alguna manera, ¿no? Como del poder, ¿no? Como esa cosa externa, pero de repente también pues los programas de la tele de no sé cómo se llaman, los programas estos como Tenderete y cosas así, pues también me parece como que hay poco espacio para todas ¿sabes? Las cosas que están pasando, como Alba, Fajardo, Arico, ¿no? Están yendo a buscar ese folclore canario, están revisitándolo, están yendo de dónde viene esta parte y convirtiéndolo en otra cosa, para mi gusto, y cosas que yo pienso que yo soy muy flipado, como que estudiaremos en el futuro, estudiaremos lo que estaba pasando en este momento a nivel musical, por ejemplo, en muchas partes, ¿no? Hay un montón de talento en Canarias, pero a la vez veo qué difícil sería, ¿no? Como que estas personas que ahora sí que están, Aníbal, por ejemplo, pues que aparecieran en ese programa en la tele hablando del folclore, ¿sabes? Cuando están revisitando y están construyendo algo a partir de ahí, ¿sabes? No sé, lo dejo por ahí. Alba. Es una cuestión que es lo que comentaba antes y creo que está muy presente ahora en muchos artistas y muchos músicos canarios y es increíble. Es que muchísima gente, los chicos de Atlántida, Belén, La Jalada, que va a sacar ahora un proyectazo que me parece brutal, se llama Arima. Bueno, a lo mejor le estoy haciendo spoiler y no quiere, pero bueno, da igual, en primicia. Ya se presentó aquí para el festival HER. Es un proyecto que se llama Arimaguada, rescatando pues cantos acerca de las brujas canarias. Bueno, unas cosas, ella va muy para allá, yo la admiro por cómo lo hace. Y creo que es verdad que hay espacios que es muy difícil acceder a ellos porque están como
Exacto, y es como que no están muy abiertos a mutaciones a veces, pero después sí que veo, no siempre, pero veo ganas de parte también después de la televisión cuando quieren. Por ejemplo, estuvo muy guay lo que hicieron el año pasado desde la televisión canaria junto con el Cabildo. Por el día de Canarias hicieron unos vídeos en los que querían eso, pues juntar lo de la tradición folclórica, del folclore como lo conocemos hoy en día, con pues la música que era actual. Entonces creo que poquito a poco están teniendo su espacio, pero tiene que ser más, obvio. Totalmente de acuerdo, porque además creo que esa vertiente política tiene que ver con un nacionalismo un poco conservador y sí. un poco, no me mojo, y que además tiene a la cultura canaria, si es que tal cosa ahí se puede hablar en singular, con un afán conservacionista. Claro, la cultura canaria es esto, y lo será así para siempre. Entonces hay un afán conservacionista que tiene también mucho que ver con después cierto guanchismo y ciertas tendencias políticas que no comprenden que las culturas no funcionan así, que históricamente no han funcionado así, que antropológicamente no funcionamos así y que lo nuestro, lo que podemos considerar nuestro es más bien lo que creo que hemos presentado un poco aquí, ¿no? Que ha presentado Lidia Ben aquí, que Alba también ha hablado, que es esa mezcla, esas influencias que vienen de fuera, esas influencias que vienen de dentro también, pero que no dejan de ser influencias, y que son lo que finalmente crea identidades y crea culturas, identidades colectivas, pero también identidades y subjetividades propias. No sé si tú sobre eso quieres decir algo. Lo A dijiste lo muy mejor bien. no. La gente está tímida, ¿no? Veo a la gente, claro, como todavía no está la música, están parados, están calmados. Mira, hay alguien. Gracias. Buenas noches. Yo quería preguntarte, porque antes estuviste hablando de cuando dijiste que en la época de los 60 el carnaval se celebraba en las casas. Yo quería preguntarte, porque no lo sé si es cierto, pero que en una época se suspendió, se le prohibió el carnaval a los canarios en la época de la posguerra, y quería preguntarte en qué momento se suspende una fiesta tan sagrada para los canarios, ¿sabes? No sé a quién se le ocurrió la idea de eso, pero al señor Franco, pero vamos que no. Justamente porque no era sagrada. Porque era pagana y sí. Y luego además se le cambió el nombre a fiestas de invierno. Vamos, tampoco me sé yo la historia súper detallada. Pero bueno, se les cambió el nombre a fiestas de invierno, como la época más aperturista, hasta que ya en la transición volvió a llamarse carnaval, por una cuestión religiosa, ¿no? Y vamos, que además es algo que se ha quedado. Yo fui a un colegio religioso en Tenerife y yo de pequeña no sabía por qué se llamaba Fiesta de la Alegría, hasta que me hice mayor y dije, claro, no lo querían llamar carnaval, pues algo parecido, ¿no? Claro, la época más fuerte del franquismo, al inicio, pues la Iglesia tenía mucho más poder y al final tuvieron que abrir la mano, la llamaron de otra manera, pero bueno, se recuperó, al final la gente salió a la calle y quería salir a la calle. Como nosotros ahora, que vamos a bailar a la calle. Ay, no. Ahora, Ahora. sí. Yo quería preguntarle a Alba sobre lo que comentaste de Rancho de Ánimas, porque si podías explicar un poquito más si exactamente es como un género o algo. Yo, la verdad que de folclore canario tengo esa espina de siempre porque no estoy nada conectada ni tengo demasiados conocimientos y me gusta mucho los proyectos que están haciendo ahora, como comentaban antes, de retomarlo. Si podías explicar un poquito más o... Yo estaba un poco en las mismas, sabía un poquito vagamente lo que era lo del Rancho de Ánimas, pero no fue hasta el otro día que vine aquí, que fue eso, hace 2 o 3 semanas, hasta que vine al taller, cuando aprendí realmente lo que era. Y es como comentaba antes, una tradición que salió pues en diversos pueblos de Gran Canaria. También había en otras islas, pero como que derivó en otras, en los ranchos de Pascua, en Tenerife, que aquí como que sí que se mantuvo pues esa tradición de cantar y al final el objetivo de estos ranchos de ánimas,
que era un grupo de música, pero muy... Al final es más poesía recitada, que con una cierta melodía que nos comentaban que venía como de época medieval, los cantos medievales, porque tiene muchos melismas y es una manera muy extraña de cantar realmente, que no se observa en otros tipos del folclore de aquí. Y al final era ese grupito de música con guitarras y esto que comenté de las espadas y los panderos rituales, iban por el pueblo cantando sobre la muerte, sobre los difuntos y sobre las ánimas, para recaudar dinero pues para costear los funerales, y que tampoco, no quiero decir cosas que no son reales porque eso, fue toda la información ahí de golpe, pero es muy muy interesante y algo que me pareció también increíble y una conexión con cultura también, no sé qué conexión habrá, a lo mejor no es ninguna, pero coincidencia que se vino a dar aquí en Canarias, que la manera de crear los versos tiene partes improvisadas, tienen unas cosas que sí que pues van repitiendo con unos temas, pero después los versos se improvisan de una manera específica con unas rimas y que me pareció guapísimo y lo relacioné un poco, me vino a la mente con las décimas, con el punto cubano, con las décimas y eso. También creo que se subieron unos vídeos, creo que toda la charla está subida a la página y la invito a ver porque la verdad que lo explicaron todo muy claro. Vinieron tres representantes del grupo de Rancho de Ánimas de Arbejales, de Teror, y cantaron, crearon un verso del rancho con nosotros y fue la verdad que muy guay. Vale, gracias. Aprovechando la pregunta que te hacían y conectando un poco con cómo hablabas de los inicios del carnaval en el siglo XVIII, ¿no? Que se organizaba en casas y luego se vuelve caribeño. Y hoy en día yo me pregunto en qué punto hoy en día la fiesta del carnaval deja de ser como algo informal y que se organiza, ¿no? Porque autoorganizado y de manera así informal, a como lo conocemos hoy en día, que es como una fiesta institucionalizada. ¿Hasta qué punto es una fiesta narcótica o una celebración identitaria? ¿Ya otra? Toma. No, ella también habla de eso en la tesis doctoral. De hecho, cuando a mí Pablo me pasó eso, que por cierto, gracias a Bailar la Ciudad, porque no me la había leído, y dije, bueno, yo creo que va a ser el momento ahora de retomarla. Pablo me dijo, esta tesis está no secuestrada, pero sí, digamos que al Cabildo y al Ayuntamiento no les gusta mucho la tesis de Marina. Porque justamente habla de eso, es uno de los ejes que... O sea, no me metí tanto en él porque me interesaban más otras cosas para la charla de hoy. Pero sí, vaya, la gran crítica que hace y por la cual está un poco vetada esa tesis es porque habla de la institucionalización y de la comercialización del carnaval y cómo, pues claro, ha echado un poco garras, ¿no? a lo que era más autogestionado y sobre todo, claro, y sobre todo la imagen que se quiere vender del carnaval. Claro, sí. Conecta un poco con lo de que el folclore deja de ser una materia prima cuando, ¿no? Sí, lo que estaba comentando Víctor, ¿no? Esto solo es... un contraste de movimiento, porque pierde Claro. la informalidad, Sí. Al final todo es fagocitado, ¿no? Ay, me callé. Sobre el carnaval, ¿no? Yo considero que se ha convertido en un producto turístico más que tenemos para vendernos al extranjero, digamos. Bueno, en Madrid el otro día veíamos en el Corte Inglés un cartel gigantesco pagado por el Ayuntamiento de Las Palmas vendiendo el carnaval cuando realmente no sabemos si se va a celebrar o no. No entendimos ese cartel, pero bueno, que el carnaval y en general la cultura canaria realmente se ha convertido todo en un producto turístico y
yo creo que no expresa lo que somos, sino lo que los extranjeros esperan encontrar aquí y nada, era comentar simplemente eso. Sí, sí, total. Pablo, que es bastante crack cuando es que por eso... Ah, mira, pues ya está. O sea, ya no tengo nada más que decir. Que Pablo, estoy poniéndole como las expectativas súper altas a Pablo. Cuando venga al poder, le voy a decir, bueno, te voy a dejar aquí. Que es especialista, como su tío, Fernando Esteves, en antropología del turismo, pues eso lo tiene súper masticado, ¿no? Que al final nos hemos acabado convirtiendo y sobre todo aceptando esa imagen, o sea, integrándola como propia, la imagen que el turista quiere ver antes que la imagen nuestra, ¿no? Preparamos todo para el turista antes que para nosotros, y yo creo que el carnaval se ha convertido en eso. Marina en la tesis habla, por ejemplo, de cuando en el 87 creo que cuando vino Celia Cruz, que entró en el libro Guinness de los Récords en Santa Cruz. Bueno, pues como vieron que eso había funcionado, yo eso no lo sabía, al año siguiente prepararon, el ayuntamiento quiso montar una conga infinita por la ciudad de Santa Cruz. Eso no salió. No, eso no salió. Por eso no sale en ningún sitio, claro. Y por eso supongo que el ayuntamiento la odia y odia esa tesis doctoral y no quiere que salga, porque se les ocurrió montar una conga a ver si lograban otro Guinness, que fuera la conga más larga del mundo jamás hecha. Y no recuerdo qué grupo latino también se había traído ese año. Fue como al año siguiente o 2 años después, algo así. Pues por lo mismo, ¿no? O sea, ya simplemente por el hecho de vender el carnaval. Sí. No salió. Que yo con respecto a lo que decías, que al final nos hemos convertido en un producto para esa otra edad, que son los turistas que vienen a consumir nuestra cultura, al final es que nos hemos construido de esa manera y tenemos muy en el imaginario ese souvenir que somos, con un timple debajo del brazo, el cachorro y el parrandeo, que al final hemos asumido, y somos eso, pero somos muchas otras cosas también, y llega un punto en el que hay generaciones que ya no se identifican con eso, se alejan, y entonces nos aculturamos, por decirlo de alguna manera, y renegamos un poco de quiénes somos y nos hacemos huérfanas, que es lo que yo siento que tenemos ahí como un problema de orfandad brutal. Entonces, tenemos una súper oportunidad, creo yo, ahora, de esta generación que está como en ebullición, y a estas artistas increíbles canarias que tenemos, que están creando cositas nuevas del pasado, trayéndolas al presente, que es la manera que yo creo mejor que hay de honrar nuestro pasado, que es traerlo al hoy y revolverlo todo y usarlo, y que no sea ese souvenir. Y no sé, como que a mí eso me pone súper feliz y me identifico con eso. Y también creo que, no, aparte de decir que no hay hueco, por ejemplo, en Tenderete, para esas personas que hoy están haciendo estas cositas tan interesantes, pues es que esas personas que están en Tenderete quizás tienen esa idea del souvenir, y nuestra responsabilidad hoy es dar esa sacudida, que tampoco creo que estemos inventando la pólvora, pero ahora somos más visibles quizás por, pues yo qué sé, por las redes sociales, que todo corre más. Pues bueno, que creo que tenemos esa responsabilidad y que estoy súper contenta de que estén pasando estas cosas y que estemos hablando de ello. Total. O sea, a mí personalmente doy gracias que la conversación haya cogido este curso y no haber sido yo miembro del equipo el que se haya tirado a la piscina con esto. Pero me parece, ya esto es una opinión personal, que las instituciones, por supuesto, tienen gran responsabilidad en todo esto. Entonces, agradecer que el rumbo de la conversación al final haya desembocado en esto, porque como bien comentabas tú ahora, yo creo que nosotros somos una generación que... sería otro tema estudiar el contexto sociopolítico porque esto esté pasando de esta manera, pero sí que somos una generación que se ha preocupado, además de manera muy clara, en esa recuperación, en no sentirnos huérfanos de una cultura.
Entonces, agradecido eternamente, de verdad, por haber abierto ese melón, por ver las instituciones que, es decir, probablemente la responsabilidad sea nuestra y no de ellos, pero una vez más nosotros probablemente no tengamos el poder político, bien entendido poder político, es lo que significa actualmente, para realmente subvertir esto y lo que comentaba antes Pablo, ¿no? Entonces, desde aquí casi hacer un lanzamiento, ¿no?, desde esta plataforma de Bailar la Ciudad a ese tipo de recuperación de memoria histórica. Sé que es otro tema que también se ha hablado mucho. Además, hace poco creo que Tenerife ya por fin catalogó y está dispuesto a prohibir los más de 50, creo, monumentos franquistas que todavía estaban en pie a lo largo de toda la isla, cosa que me parece, ya personalmente también, un auténtico disparate. No alejarlo de este debate, pero sí que ver pues, que igual es momento que las instituciones tomen partida en este tipo de debates. Estamos aquí. Yo no quiero ser políticamente incorrecto, pero claro, es decir, y en ese sentido que instituciones como el Cabildo o el centro, que al final es un centro que pertenece también al Cabildo, den la oportunidad de que esto se está hablando aquí con esta nueva generación, intentando mover las cosas, intentando cambiar las cosas. A mí ya como promotor del proyecto a mí me parece un triunfo. Yo, ya te digo, no puedo estar más contento con cómo ha desencadenado la conversación aquí. Bueno, te dejo, Víctor. Que justo acabo de conectar con una cosa que comentó Alexis W en El Hierro de este año, que decía, yo no lo sabía, pero él o sea, venía a hablar un poco de esto, que él desde su perspectiva veía como que hay algo en ebullición desde hace años. Y lo comparaba con su generación, y él decía que cuando él salió del Hierro y se fue a Madrid y tal, no sé qué, como la sensación de todo el mundo que se iba a una ciudad grande era como que que decía que incluso él cambiaba su acento un poco. Lo mío viene porque es de padre, no me que él cambiaba su acento un poco y porque había como vergüenza del provincianismo, o sea, había como vergüenza de los orígenes, y que ahora lo veía completamente al revés, o sea, hay como un neorromanticismo, eso me lo acabo de inventar, pero él como eso, que apuntaba que veía un cambio generacional comparado con lo suyo, y que eso era algo bonito que estaba pasando. Que es cierto, perdón, y aunque no quiero ser negativa, que a veces es bonito ver que nuestro círculo es el que pues tiene ganas de ver nuevas cosas, de recuperar pues elementos del pasado e introducirlos, hacer que no muera. Pero a veces es un poco duro pensar que somos un poco, no siempre, pero un poco minoría. Y ahí es un poco el trabajo que pueden tener las instituciones de abrir un poco más el campo de visión. Y hablando pues también con lo del carnaval, de esa manera de fagocitar todo, en plan que si no lo organizo yo, no se hace. Eso pues me lo vi muy de cara ahora este último año, pues intentando ahí el proyecto que comenzamos, y ojalá retomemos, de revivir la Plaza de la Música, que está muy relacionado, que no quería irme sin nombrarlo, con toda la idea de este proyecto de Bailar la Ciudad, en concreto acerca del espacio público, que parece que si no está organizado pues por la institución que sea, pues no puede ser utilizado, cuando realmente es de todos, no es de una institución en concreto, que las carreteras las lleve el Cabildo y el otro lleve el Ayuntamiento lleve las plazas. Al final es un sitio que es para nosotros, y que da aún más coraje que no se puede utilizar cuando está muerto de la risa y cuando ha sido creado para ello, como es el caso de la Plaza de la Música, que envenena. Y yo pues cuando me empecé ahí a indagar un poquito y a meterme, todo eso pues lo lleva... El Cabildo también está metido, pero es más problema del Ayuntamiento, y era como, no, si no lo llevamos nosotros no va a pasar. Era un poco ese el resumen, y era como, chacho, ni haces ni dejas hacer. Entonces, como seguimos otra vez en el mismo bucle, pues de que todo sea lo mismo y de que no haya lugar para hacer cosas diferentes, como puede ser esta, de que haya pues un local ahí donde haya música diferente al que se pueda ir, y que otra gente que
que no por nada, por desinterés, sino solo por desconocimiento, que no, pues no se pueda acceder a saber que esas cosas existen y que sigamos manteniendo la idea de que el folclore canario es un aburrimiento y que es el de tenderete, el que pone la abuela ahí, qué horror. Y seguir manteniendo esa idea, que además ahora con lo que decíamos del turismo, estos vídeos que hay de los años 60 de Gran Canaria, bueno, creo que sí, lo recuerdo solo de Gran Canaria, y esta imagen de las mujeres, de las chicas, y bueno, y también hombres vestidos de típico, bailando para los guiris en el pueblo canario. Esa imagen pone mucho los pelos de punta. Como cómo salir de eso, ¿no? Y es como, por supuesto que hace falta la ayuda del poder. O sea, total, por supuesto. Y para eso deberían estar las instituciones. Sí, sí. Pero bueno, eso ya es otro también, igual una opinión personal. O sea, a mí me gustaría lanzar un mensaje, a lo mejor, no digo que el tuyo haya sido pesimista, sino hay, no sé, se me viene a la cabeza los Cotton Club, la Warehouse, las Acid House del Reino Unido, las block parties en Estados Unidos. Son minorías que, apropiándose efectivamente del espacio público y reivindicando su propia identidad, han conseguido, por supuesto a los años, y probablemente el reconocimiento llegó tarde y de una manera a lo mejor casi como una caricatura también, es entrar en otro debate, pero sí que esas minorías han conseguido crear fiestas autogestionadas como las raves que podemos tener hoy aquí en la isla, prácticamente las únicas fiestas autogestionadas que quedan en la isla. Entonces, tenemos es decir, tenemos la edad, tenemos el poder y tenemos la reflexión y la conciencia completamente hecha a que podemos ser capaces, si queremos, de lanzar un movimiento y entonces, quería como lanzar este último mensaje como casi, no digo que de aquí tenga que salir una plataforma, que no estaría mal, pero sí que es posible, que por supuesto que depende de nosotros y por no extenderme mucho más, el proyecto trata un poco de eso, ¿no? De que este tipo de reivindicaciones deben ser en el espacio público. Con ayuda de las instituciones no, pero por supuesto este tipo de reivindicación. Bueno, hay un dicho que dice más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Depende, claro, pero quiero decir, a las instituciones, bueno, es otro tema, no quiero entrar ahí. Nada, bueno, dejo a Víctor ya. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. No sé qué quisiste decir con lo de que tenemos la edad, la verdad. Pero bueno. No. Pues entonces, si les parece, creo que todos estamos deseando escuchar la sesión de música de Alba. Así que Alba. nos va a presentar ahora qué es lo que vas a hacer. Y yo quería preguntarte una cosa antes de nada. Espadas no trajiste, ¿no? Qué penita, pero no. Quiero conseguir una que está muy guapo, ¿cómo suena? Vamos a quitar la silla, sí, es el momento. Eso.